encontramos aquí nuevamente en una nueva entrega del programa La Vista de la Hormiga por el canal Miñaño TV. Obviamente lo tiene por página web o lo localiza en YouTube, ¿no? Quien está detrás de cámara, nuestro director Andrés Can, mi compañero Les Campuzano, que todavía se está ambientando al espacio del programa, y quienes habla Carlos Verdesoto. Bien, tenemos unos invitados, ellos son vecinos del sector, los conocemos hace un buen tiempo, y queremos pues conocer parte de su historia, que de pronto las personas andamos un poco invisibilizadas, ¿no? Aquí pues Miguel Alvarado, quien está aquí presente, y Pepita Córdoba Pérez. Ellos son una pareja, un matrimonio, ya tiene buen tiempo, pues 25 años para ser exactos. 25 años, Sí. muy bien, 25 años ya llevan en este ámbito de familia. Y claro, hay una particularidad por la cual ellos están aquí presentes, que obviamente ellos nos lo van a contar. Bien, ¿comienzo con Pepita o comienzo con Migueloncho, como lo conocemos? Con Miguel, porque él es prácticamente la persona, como quien dice, que está con, no digamos problema, ¿no? Sino con ese impedimento físico que es la vista. Correcto. A ver, Migueloncho, comencemos por un principio. ¿Tú te encuentras ahorita con qué tipo de ceguera? Bueno, es una enfermedad progresiva, ya 10 años la Ya. llevo actualmente, se denomina queratitis, empezó simplemente con una conjuntivitis mal curada. Esto provocó resequedad crónica, ¿cómo sería la palabra? Degeneración en lo que es el globo ocular, que a medida que ha pasado el tiempo, pues la visión se ha ido oscureciendo cada vez más. Nunca me dijeron tiempo, simplemente dijeron que en el camino, en algún rato, me iba a quedar totalmente ciego. Sí. Y se puede decir que ya estoy casi cerca. Yeah. Estoy casi cerca porque de cómo empecé a estos 10 años, es sumamente escasa la visión. O sea, el asunto ha sido progresivo. Progresivo, sí. Para, obviamente, hasta ya perder la vista para totalmente. Para perder totalmente la visión. Yeah. Migueloncho, hablamos, tú más o menos pones un promedio de 10 años el problema, ¿no? Correcto. Ya, para que entonces tengamos claro el asunto. Antes de los 10 años veías normalmente, ¿no? Normalmente, correcto. Ya, ahora, esa es la parte de la historia. ¿Qué ocurre cuando una persona, en tu caso, obviamente tu experiencia ya, coméntanos, ¿qué ocurre cuando una persona que tiene visión completa se le presenta este tipo de problemas? ¿Qué ocurre? ¿Cómo la persona se adapta? Bueno, en un principio, fui con ella porque ella como compañera hemos estado en todas, en las buenas y en las malas. Como dijo el sacerdote cuando nos casamos, en la alegría, la tristeza, salud y enfermedad. Entonces, con ella he compartido esta situación y cuando nos enteramos de todo, a los dos nos vino la idea, primero nuestros hijos, cómo lo iban ellos a tomar, cómo iban ellos a vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, al momento que me enteré de la situación, regresamos a casa después de una cita médica y conversamos con nuestros hijos. Tenemos 5 pequeños en esa época. Medio equipo de indoor, por si acaso. El mayor se puede decir que tenía casi 14 años. En ese momento. Claro. En ese momento. ¿Ya qué edad tiene ahorita? Ya tiene 24. 24 años. Sí, son diferencia de 2 años prácticamente cada uno. La última tiene 16. 4 varones y una niña. Entonces, conversando con ellos, le explicamos, miren, va a pasar esto. No es algo rápido, pero sí llegará un momento en que voy a estar totalmente ciego. Quiero que me ayuden, que me apoyen. Ellos no sé si lo habrán captado tal cual lo explicamos, pero como quien dice, supieron asumirlo, por decirlo de alguna forma. Ya, pero en el transcurrir del tiempo sí me afectó, al principio me afectó, básicamente no porque no podía ver, sino más bien porque cada vez que salía con ella, donde trabajé la última vez, que fue en un colegio, cada vez que la veían a ella, la ponían era a llorar. Porque dice, pobrecito, y me chocaba la palabra, pobrecito, o sea, cómo quedó, que era así, era, como que me había muerto, o sea, era solamente visión. Ahora lo entiendo desde ese punto de vista, lógicamente, ¿no? Pero era eso y me chocaba y opté mejor por guardarme en mi casa, no salir, no iba a reuniones, no iba a ninguna parte.
Y sí me costó un poco de trabajo el irme adaptando porque asimilarlo básicamente, porque uno dice, y eso también hay que dejarlo en claro, que en la ceguera hay el ciego total y el ciego baja visión. Parcial, ¿ya? Digamos así. No es parcial, baja visión. Realmente visión. Es baja visión. Porque cuando tú dices, yo veo de aquí a 5 cuadras, veo hasta el frente, qué sé yo. Claro. Pero el baja visión se limita en muchos aspectos. Entonces, en mi caso, todavía no soy ciego total, sino baja visión, ¿verdad? Porque por lo menos una sombra llego a distinguir. No total, ya no distingo rostros, simplemente veo bultos. Distingo un color que es el blanco hasta cierta distancia, 50 centímetros por decir así. Ya más allá ya no distingo absolutamente nada. Hay amigos que ven en el día, no ven en la noche, o viceversa. Entonces, esos son baja visión que no es que ven normal, sino que su visión es mucho más corta, laterales de repente o centrales por las diferentes enfermedades que existen. ¿Ya? Entonces, me chocó, como dije al principio, esa situación. No salí de casa al principio casi 2 años. 2 años, sí, casi 2 años, años no salí. O sea, estamos hablando que parte de la adaptación fueron esos 2 años. Sí. Fueron esos 2 años, exactamente. Saber qué iba a hacer, cómo iba a ser. A mí toda la vida me gustaba leer, tengo un montón de libros, entonces yo decía entre mí, al principio con dificultad medio llegaba a leer unas letras, ¿no? Pero ya a medida que iba pasando el tiempo se hacía cada vez más borroso, más difícil y no podía hacer algo que es un hobby para mí. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? No sé, o sea, con ella conversaba, hablábamos, trataba en mí de ser igual, normal. Correcto. Como siempre, pero igual me sentí en esa situación de ese qué va a pasar más adelante. Claro, o sea, se genera una incertidumbre de todas maneras, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es como, de todas maneras, hay como un shock, ¿no? Sí. De todas maneras, o sea, al margen, bueno, ya un poco superada la situación, pero siempre en esa primera instancia genera un pequeño remesón, ¿no? Exactamente. Remesón. Pepita, cuando ya entramos en esta situación, pasan los 2 años, usted hace el acompañamiento, ¿cómo usted también se adapta a esta situación? A mí me costó porque ver a un Miguel dinámico, un Miguel activo, a verlo prácticamente amanecía, o sea, lo bajaba a la sala, yo lo bajaba a la sala, se sentaba en el mueble, cuando iba al baño, llevaba al baño, todo eso, porque hasta que se acte bien, ¿no? Y después verlo así, todo el día sentado, a todos nos afectó. Claro. A mis hijos, a mi suegro también. Él me decía, mi hijo, ¿cómo está? Mi hijo solo se ponía a llorar, todo eso. Le digo, ahora hay que nomás acostumbrarse, adaptarse. O sea, verlo así, de esos 2 años fueron súper duros, ¿para qué? Pero le soy sincera. Para mí primero está Dios, ¿no? Él es una fortaleza única. Y tenemos familia de parte y parte que nos apoyaron bastante. Amigos, ¿para qué? Uno dice, los amigos se alejan. Unos se alejaron, para que no así que todos, pero la gran mayoría se quedó con nosotros. Ya, la gran mayoría se quedó con nosotros. O sea, una estima hacia él, hacia mí, verdadera, digámoslo así. Ya, y de verdad, inclusive a veces cuando salía con Miguel, así que salimos de alguna parte, pues saludaban solamente a mí. Ahí no nos saludaban, o sea, como que no existía, sí. Vecinos de por aquí también, todo eso. O si no, me pasó muchas veces que me decían que era mal educado porque no sabían que estaba ciego, ¿no? O sea, que no veía. Claro, porque estaba más con las gafas oscuras. Y me decía, no sabía. Él no quería que no le diga a nadie. Dice, no le digas a nadie lo que me pasa. Pero yo sí le decía, ¿pero por qué? La gente debe saberlo. O sea, para que cambie inclusive hacia él las actitudes, porque mucha gente decía que él era mal educado, porque llegaba a un lugar y nos saludaba, o si veía pasar a alguien que él conocía, ni siquiera lo miraba bien. Tuve yo que comenzar a decir que no veía. La gente a veces se quedaba en shock. Decía, ¿qué? Digo, sí, Miguel, o sea, Miguel no ve, le digo yo, sí. No es que sea mal educado, sino que pasa esto y lo otro. Yo les comenté todo y ahí la gente comenzó también a cambiar. Creo que también fue parte de culpa de Bebé.
Pero en algún Un momento, sentido, Miguel, en ya. ese momento cuando tú no querías que se sepa, a lo mejor tú tenías un conflicto también, ¿no? Podría ser. Claro, como podría parte ser. de... Sí, no lo aceptaba, no Sí, o sea, aceptaba al lo que estaba principio sí pasando. cuesta, porque Claro, sí, no, sí no, es cuesta bueno. el hecho de, o bueno, y la suerte, por decirlo así, la Ya. suerte mía que fue progresivo, porque yo tengo una Ya, amiga correcto. que de un día al otro se Amaneció acostó viendo y amaneció Ciega. ciega, y hasta Ajá. la fecha. Entonces ahí el cambio es mucho más brusco. traumático, más ¿Ya? traumático, Correcto, claro. entonces lo mío ha sido progresivo, ha sido de adaptación, sigo adaptándome y hay ocasiones que hay cosas que me cuestan, por decirlo así, porque Aún. yo pido que por lo menos esa pequeña lucecita que llego a distinguir no se Que me no se te extinga pierda nunca, totalmente, claro. ya, porque ya me tocó, estando en la calle, hace, qué sé yo, 3 años atrás, iba a encontrarme con unos amigos al terminal de aquí de la 25 de julio, y de un momento a otro, en un parpadeo que hice, a lo que volví a abrir los ojos, no vi nada, lo que se llama la palabra nada. Entré en shock en ese mismo momento en media calle. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Y lo que hice fue, mi cerebro es a trabajar, a ubicarme donde estaba para tratar de buscar un sitio seguro y relajarme, Ujú. tranquilizarme básicamente. Correcto. Ya hasta que entre tanto y tanto, parpadeo y parpadeo, como que por ahí otra vez volví a ver esa lucecita y me dirigí al lugar, que cuando llegué mis amigos, que son baja visión en este caso, uno de ellos me dice, ¿qué te pasa, Miguel? Estás pálido, me dice, ahí les cuento. Hasta ellos también se, pero ¿y cómo? No, le digo, no sé, hermano, o sea, lo que sé es eso, y realmente me chocó en ese momento. Yo Ujú. digo, me estoy preparando, pero en el momento que me sucedió, como que, ops, ¿qué pasó? Claro. Igual me chocó esa situación, como digo. Bueno, y la misma experiencia, ¿no, Miguel? En el momento en que se enteran que te iba a pasar, cuando a lo mejor, cuando tú tenías tu visión, no es lo mismo cuando ya te empieza a pasar poco a poco. O sea, Correcto, empiezas a es cambiar diferente. de manera de pensar, de manera de cómo voy a portarme. Total, Es como que- total. Afecta. Afecta, De una u otra afecta. forma afecta a la conducta, al En comportamiento, todo, claro. en todo Hasta en la aspecto. casa uno tiene que acostumbrar, o sea, Claro, cambian las costumbres cambian muchas veces cosas. en la casa. Sí. ¿Hubo Bastante. algún tipo de adecuación en la casa o las cosas están Y iguales? soy sincera, o sea, pasaron algunas cosas. Ahora me río porque, bueno, O sea, todo esto también tiene una, vamos a decir, no como ventaja, sino que hay la oportunidad como de experimentar de ya, pronto, sí, ¿no? por ejemplo, tenemos el baño abajo, ¿no? Un baño Ujú. pequeño abajo. Y siempre estaba estaba con la puerta abierta, o sea, Ya, uno salía y dejaba la puerta abierta. ya. Y él estaba con ese problema. Y un día va al baño, ella estaba un poquito más adaptado cuando Me escucho. estrellé con el Ah. filo. ¿Quién dejó la puerta abierta? Todo el mundo se quedó. Por eso ahora no tienen la precaución de que a veces cerrar las puertas, Claro, las cosas. Claro, Los porque de pronto anaqueles, mentalmente ya sí. tú, Miguel, ya tienes, ya sabes cómo y por Sí. dónde te vas a mover. Inclusive él es el que mueve los muebles en la casa. Para ubicar la sí. situación, o sea, Yo uno ubica organizo tal- para sí. saber dónde está cada cosa. Me mueven algo, ahí sí, me entran Sí, todos él los deja diablos. saber los muebles, da la Pero, vuelta, pero todo buena eso, sí. actitud, ¿no? O sea, Sí. no te dejas caer, Miguel. No, o sea, no, y eso me no, parece no. algo Claro. loable, de verdad. O sea, no es de las personas que se dejan caer, sino que más bien coges más He cogido fuerza. más fuerza. Más sí. fuerza. Correcto. Y me parece lindo eso, me Claro. parece una buena lección. ¿Ah? No, Sí. y esa fuerza ha salido también de mi familia, de mi esposa, mi padre, mis hijos. Claro. O sea, el apoyo de ellos, en nuestro caso, es indispensable. Correcto. Mira, le digo algo, Pepita, ah, ya. nos cuentas esa partecita, lo que pasa es que ya estamos con Sí, el tiempo, nos entonces crece. ya el director ya nos está haciendo Ajá. ojitos. Regresamos en el corte, el segundo tiempo. No. Bien, continuamos aquí con el conversatorio con Miguel y Pepita. Pepita, decía algo O sea, antes de... Lo que iba a decir es que solamente, lamentablemente, porque para mí es algo lamentable, Ujú. que hay hijos, o como dice Miguel, también esposas que se avergüenzan cuando la pareja o el papá va con el bastón en la mano, Ujú. ya. Lo consideran como que es algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque si todo el mundo lo queda mirando, ellos mismos se sienten discriminados, no sé por qué razón. Ujú. Si no se dan cuenta que sea como sea, este bastón es el que los guía a ella, es el Es- soporte de es ellos. una extensión de Sí, ella, sí. son sus ojos.
Ujú. son Sí. sus ojos en la Básicamente. calle. Para mí, que salga con el bastón, yo incluso le digo, salga con el bastón. Claro, Y me dice, no, se voy contigo. No, mijito, salga con su bastón. Ahorita quería venir sin el bastón. Antes le digo, papi, anda con el bastón, porque de todas maneras es su identidad, ¿no? Correcto. ¿Por qué va a dejarlo? Correcto. Miguel, cuando ya tú usas el bastón, no entremos, o sea, no entremos en un asunto místico, ¿no? Pero el bastón ya viene a ser como una extensión tuya, ¿no? Correcto. ¿Qué tanto realmente el bastón te da sobre esa extensión la capacidad de... Tú vas caminando, O sea, vas tocando con el bastón, ¿qué te permite eso? Bueno, en mi caso específico, el haber visto y ahora manejar el bastón me ayuda mucho más. Inclusive yo sé decirle a Pepe, ahora veo mucho más cosas que antes he pasado por el mismo camino 1.000.000 de veces y nunca me Y había no, percatado. y no lo percibías, Y por nunca último. lo percibía. ¿Ya? En cambio ahora, estando en mi situación actual como ciego, me doy cuenta de que perdí la visión, pero el resto se activa automáticamente y Ya. distingo y siento mucho más cosas. Ahora hasta por Se oído, agudizan los sentidos. sí, Sí. O por sea, oído El resto de los sentidos, se ganan- agudizan, cambian automáticamente. Y, o sea, y en nuestro caso, cuando estamos por enfermedad o por accidente que nos quedamos ciegos, es paulatinamente, a diferencia del que nace ciego, que Claro. nunca ha tenido esa situación, los de ellos son es al 1000%, ya, todos correcto. esos sentidos. Ya. Tú nos comentabas hace un rato, por eso la pregunta del bastón. ¿Cómo yo, transeúnte ajeno a tu problema, debo entender que tú frente a mí o al lado mío o en un cruce de calle o de peatonal, me encuentro contigo con tu bastón y yo vengo y te lo pateo, no lo tomo en cuenta, o sea, va bajo tu experiencia, lo que nos comentaste hace un rato. Entonces, si el bastón viene a ser parte ya de tu fortaleza, ¿qué ocurre cuando una persona en la ciudad no logra, no entiende captar esa particularidad? Y de pronto se convierte en una molestia para el que está completo, por decirlo así. ¿Cómo? O sea, sinceramente me da coraje porque, como digo, el hecho de ser ciego no es que tengamos ninguna otra enfermedad. Hay gente que nos huye, nos aísla, piensan que no vivimos, no sentimos, no hacemos y somos tal cual cualquier ser humano, con la única diferencia es que no tenemos visión. Pero de ahí el resto de los sentidos los tenemos intactos, a Dios gracias. Y es un gran porcentaje que somos así. Yeah. Hay mínimos que sí tienen de repente algo de intelectual, porque tengo amigos así, o que tienen algo de audición, Yeah. solamente auditivo tal vez de uno o de ambos, pero es bajo, es mínimo, pero no necesariamente implica de que ciego tenemos más cosas. Hay personas que de repente nunca a mí me ha ocurrido que yo he estado parado en algún lado, no me han visto el bastón, ahorita no cargo reloj, pero me preguntan qué hora es. Claro. Y como yo dije una vez, era ciego entre ciegos porque desconocía que había un reloj parlante, ya que yo lo presiono y me dice la hora, ¿no? Yeah, correcto. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿cómo es la cosa? Pero bueno, ahí me dijeron, cogí mi reloj, son tal hora. Sentí que la persona como que, ¿y me quedó como mirando, ¿no? Y le dije la hora igual. Ya, muchas gracias, pero como con esa duda, ¿no? Inquietud, asombro, claro. no sé. Entonces hay gente que puede verme con reloj, pero no son capaces de preguntar. Siento, o sea, como digo, o sea, es un sentir de no es que lo veo, pero sí siento como que buscan hacia alrededor como para preguntar algo o hacer algo. Cuando entro a algún lugar, hemos ido, qué sé yo, a comer algo con amigos o con Pepi, como ha ocurrido también con compañeros amigos también, que le preguntan al acompañante, pero no lo preguntan a uno. O sea, como que el acompañante tiene que decidir por nosotros. ¿Ya? O en su defecto, no utilizar una palabra tan chiquita que es permiso y gracias. ¿Ya? En la metro, la gente simplemente como se ven, van con el cuerpo y abre cancha. Adentro, claro. Y yo vivo discutiendo en la metro. Permiso se dice. Una vez me dice, ¿qué? Delicado, una chica. ¿Qué? Delicado. Digo, no, educado simplemente. ¿Ya? Entonces son cosas que todavía a la gente le falta mucho para aprender de nosotros, básicamente. Correcto. Porque el ciego hasta el siglo pasado, digámoslo así, eran guardados, no salían a las calles. Y si veían un ciego era pidiendo limosna. Hasta una vergüenza era un poco en la familia, ¿no? Correcto. En cambio ahora
yo me considero el ciego del siglo XXI, porque me gusta andar en la calle, me gusta andar de aquí para allá, si es al mall a los moles, al centro, a caminar, ¿ya? Entonces es mostrar, enseñarle básicamente a la gente lo que podemos nosotros hacer, que no estamos impedidos de una vida normal, podemos trabajar, estudiar, bailar. A mí me encanta bailar y sigo bailando. Actualmente Pepita baila ahí en la casa con ustedes. Sí, bastante. Tiene un grupo de baile de ciegos que se llama Nayarak. Muy bonito. Vayan a verlo porque es para que ¿Dónde? A ver, en tal caso, dirijamos el asunto. Todas estas actividades que tú haces, que yo conozco que la vez anterior tú me mostraste trabajos manuales y todo esto, y ahora con lo del baile, ¿en qué lugar? ¿Cómo se origina O sea, esto? por ejemplo, bueno, la cuestión salió en televisión cuando escuché una vez que había una escuela para ciegos. ¿Verdad? Pero fue Gladys la que nos dijo de la pero escuela de primero fue la ciegos. televisión. Entonces nunca salió dirección, ¿verdad? Nunca salió dirección. Y después mi concuñada, que vive cerca, había justo pasado por frente a la escuela y ahí nos llamó y dice, ve, hay una escuela de ciego en tal parte. Mi hijo mayor fue... En tal caso coincidió. Exactamente. Sí, coincidió. Él fue, averiguó todo y fui allá, que es el Centro de Apoyo 4 de Enero, que queda en Machalí, Bolivia. Entonces ahí hay varios servicios. Entre el servicio que nosotros vamos con personas mayores adultas es el servicio de rehabilitación básica funcional, en el cual pues te enseñan a manejar el bastón, que se llama orientación y movilidad, a manejar lo que es el braille, la escritura y lectura que nosotros manejamos, lo que es computación, que eso también fue otra cosa. Yo en mi vida trabajé por 20 años con computadoras y ni por aquí me imaginaba que había un programa. Entonces cuando me dijeron, te voy a enseñar computación, decía, computación, ¿qué será? Un teclado especial con las letras en alto relieve, no sé, o sea, se me venía millón de ideas. Cuando a mí se prenda la máquina y como tenía noción, entonces la profesora como que avanzó un poco más rápido también conmigo. Y se prenda la máquina, haga esto, y yo cogí, prendí, Cuando me dice, ¿usted ha trabajado? Me dice que conoce. Le digo, sí. Ya, entonces lo único que tengo que aprender es a manejar el teclado. Entonces cuando prendo la máquina y me comienza a hablar un fulano, audífono, me pone y que no sé qué, que no sé cuánto, y es un lector de pantalla. Tenemos dos actualmente, que es el JAWS y es el NVDA. Son dos lectores de pantalla que nos ayudan a nosotros a poder manejar con una computadora como cualquier ser humano. Nos lee todo, nos dice todo. Entonces, en el centro nos dieron todo eso, me dieron a mí. Yo digamos que le puse empeño en aprender y saber, porque todo era nuevo. O sea, yo lo que digo ahora, volví a nacer. Volví a nacer porque tuve que aprender a caminar por el bastón, aprender a escribir, a leer, a manejar las computadoras. Me gusta la cocina, igual yo sigo cocinando, no es impedimento. A hacer, por ejemplo, me gusta también lo que es trabajos manuales, ahora cómo va a ser, el coser, todo eso. Y ahí en la escuela me lo enseñaron. Entonces yo aquí ya no es que ando pidiendo mucho favor, pásame la aguja, ni mírame esto, sino que yo mismo cojo, ya sé las técnicas, digamos así, y voy haciéndolo. Y hasta yo mismo me he asombrado de las cosas que hago. Yo decía, no voy a poder, pero sin embargo, en el centro me ayudaron y me gusta. Yo hago de todo, hago repostería, escultura. Lo único que me falta que quiero hacer este año, que ya no creo que no voy a alcanzar, es pintura y dibujo. Que me dicen que sí se puede, porque pintura vamos con olores, en lo que es dibujo es de otra forma que un poquito me explicaron. Con texturas, con textura, correcto. Entonces para mí todos son experiencias nuevas, aparte de también actúo, me he metido en obras de teatro, hemos ganado concursos. El Mundo Feliz, una obra muy bonita. Este año va a haber una nueva obra, va a ser en diciembre, no sé si participe, pero igual. Entonces son experiencias que realmente hay las manos. Está bien. O sea, no, es que a veces... O sea, en las actividades que hace, a veces digo, o sea, lo que era Miguel, o sea, él toda la vida fue un hombre muy activo. Claro. Ya, y esos 2 años fueron espantosos para todos. Y fue la parte crítica, como bien dice, ¿no? Sí, pero sin embargo, o sea, a pesar del cambio, ¿no? de las realidades, igual la parte funcional puede que ahora se potencialice más todavía, ¿no? Sí. O sea, hablando en un sentido relativo nomás, ¿no? Miguel, con respecto a... Tú hablabas hace un rato sobre, bueno, situaciones del municipio, algo, las actividades. Las actividades. Sí, son varias actividades que se están organizando en el cual justamente tanto sordos como ciegos vamos a participar.
En un principio se va a trabajar con creo que es el City Mall, Ya. en el cual queremos, se puede decir queremos porque estoy incluido, de que la gente se adapte a que podemos también entrar en un mall, de que Ujú. podemos, aunque no vayamos a comprar, y yo friego, le digo, vámonos de shopping, De le digo a mis vitrina. amigos, vamos a vitrinear, y de repente la gente se me ríe, ¿no? Claro, claro. Ya cuando digo, mira eso, digo, o si no, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te veo, ni lo verás, cosas así, Ya, nos correcto, bromeamos, entiendo, ¿no? ya. Claro, Ya, claro. pero es algo que todo nos resulta muy atractivo, digámoslo así, cómo lo están presentando, para tratar justamente de que el ciudadano común Ya, correcto. se adapte a nosotros. Correcto, O sea, sepan entiendo. que existimos, que estamos ahí y que nos desenvolvemos igual que los Y que merece respeto. como toda persona. Respeto como Claro, toda claro. persona. Toda Eso persona es se merece importante. respeto. Respeto y como no por toda eso. En esa parte del respeto, yo le adjunto, bueno, la palabra y vale el término, un asunto más consciente, ¿no? ¿Qué tanto la ciudad? ¿Cómo tú encuentras la ciudad? Desde la vereda, el parterre, no sé, el semáforo. ¿Cómo está adaptada la ciudad plenamente No, para...? todavía no, todavía. Nosotros aquí, lo que es Guayaquil y Quito peor para mí, fui ¿Sí? hace poco tiempo Ah, a Quito, sí. y en Quito sí, para mí es un caos, yo no podría caminar, e inclusive Isaac por estudios está estudiando allá, mi hijo Correcto. mayor. Entonces él me dice que prácticamente en 2 años que está viviendo allá, ha visto solamente 3 ciegos en el camino. A diferencia que a Guayaquil, que aquí hay muchos más. Hay más movilidad, claro. Exacto, ya, entonces, ¿y por qué? Eso también se preguntó, y la vez que fui, yo ahí me di cuenta, o sea, si Guayaquil todavía no está, para mí Quito está peor todavía. Todavía está peor en cuestión de calles, el adoquinado, en cuestión de semáforos. Aquí Guayaquil hay ciertos semáforos que tienen sonido, que por tienen ejemplo, sonido, claro. y nosotros nos regimos por eso, Por el sonido, ¿verdad? claro. Y si no hay, como quien dice, si no encuentro, como yo les llamo, los angelitos a mi lado para ayudarme a cruzar una calle, Ujú. tengo que ingeniármelas para yo cruzar, o sea, Claro. activar más el radar para saber si puedo o no puedo pasar una calle. Correcto. Pero aquí nos falta mucho todavía. Ujú. Se olvidan en ocasiones de que, como digo, somos la última rueda del coche, y eso da pie en ocasiones de que no se ubiquen, e inclusive hacen cambios que mientras no vivan o no pregunten a quien realmente Los tiene va- la experiencia, Y quienes van a ser servidos por ese cambio. exactamente, no lo hagan, y a su criterio hacen cambios que a la larga a nosotros nos afectan. Les afecta igual, No claro. funciona, pero Ujú, Claro. no funciona. A ver, bueno, les cuento, ya estamos con el tiempo. En tal caso, Pepita, últimas palabras para terminar. Bueno, lo que yo puedo decir es que en general Ujú. las personas que tienen un tipo de discapacidad merecen respeto, consideración, que ser tomadas en cuenta, no dejarlas sentadas en una silla, como quien dice, bueno, aquí te dejo, estás tranquila aquí, yo voy a hacer mis actividades. No, ellos son seres humanos, sienten. Esto es lo que puedo decir así. Ya, correcto. Listo, agradecemos muchísimo aquí a nuestros amigos invitados. El tema siempre nos resulta extenso. En tal caso, bueno, nuestro director Andrés Caña nos hace señas detrás de cámara. Mi compañero Les Campuzano, y quienes habla Carlos Verde Soto. Estamos, pues bueno, despidiéndonos de un programa más de La Vista de la Hormiga por Miñaño TV. Agradecido mucho por los invitados, haber aceptado nuestra Gracias invitación, también a ¿no? ustedes. Gracias también a ustedes por la Ok, será hasta una invitación. próxima.